realmente no grabo mucho lo que son los temas de contexto, pero sí empiezo a grabar este tema. La amígdala es parte del sistema límbico que está encargada del procesamiento, como les decía, de las emociones. Se encarga de identificar los estímulos ambientales potencialmente peligrosos, estos sean reales o no. Ya ahí voy a entrar en la definición de estímulos reales y estímulos que no son reales. Cuando esta parte del cerebro identifica una amenaza, detona una respuesta de adaptación al contexto. En este caso, la respuesta adaptativa que tenemos como seres humanos ante una situación que puede parecer amenazante es la respuesta de lucha o de huida. Tratar de pelear contra el estímulo que de alguna forma consideramos que es peligroso o definitivamente evitarlo o huir. Por eso también la ansiedad tiene que ver mucho con cuando evitamos ciertas experiencias para no sentirnos, digamos, de una forma negativa. Obviamente también tiene un rol en la consolidación de recuerdos emocionalmente fuertes. Esto puede ser recuerdos emocionalmente fuertes en cuanto a una emoción que nos brindó alegría, que puede ser un recuerdo alegre que tengamos, o también todo lo contrario, una emoción que esté más ligado con algo más de tristeza, melancolía u otra. La respuesta de lucha o huida, entonces, es el mecanismo que tenemos nosotros como seres humanos ante una amenaza. Es como una toma de decisión en realidad que vamos ejerciendo a nivel ya mental. Cuando la amígdala detecta bien digo, una amenaza, detona una serie de reacciones que liberan cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que facilita los procesos de estrés, facilita el proceso de actividad del sistema nervioso simpático en este caso, ¿ya? Y la adrenalina también cumple el mismo objetivo. Por ello, tenemos un aumento de azúcar en la sangre, tenemos mayor flujo sanguíneo dirigido a los músculos, esto para huir o para luchar. Tenemos un aumento del metabolismo, evidentemente nos sentimos más activados, tenemos el olfato aumentado, estamos en una situación más de alerta y ocurre la dilatación pupilar. Obviamente todo este proceso, como aumenta la activación en el sistema nervioso simpático, nos consume mucha energía, porque básicamente estamos ocupando recursos internos de nosotros como seres humanos para ir en respuesta de un estímulo que puede percibirse como amenazante. Y obviamente también suprime la respuesta inmune porque estamos en constante activación. El cortisol, como les decía anteriormente, está muy de la mano con los procesos de estrés y la sensación de estrés. Se encarga de que los niveles de glucosa en la sangre aumenten para tener mucha más energía si percibimos una situación de peligro, para poder huir o para poder contrarrestar el estímulo que nos parece amenazante. Los niveles más altos de cortisol son en la mañana, básicamente ligados con el tema de la actividad, y en la tarde se reduce, ya que obviamente la tarde o la noche están conceptualizadas, digamos, por el cerebro como eh, como una etapa del día en que uno tiene que descansar, ¿ya? Se produce cuando hay una gran actividad física o una mala alimentación. Ojo con esto, chiquillos y chiquillas. Por ejemplo, se hacen deporte en la noche, o sea, tienen mucha actividad en la noche, van a liberar cortisol, se van a estresar un poco más y su descanso va a ser peor, ¿ya? Así que lo recomendable, si ustedes hacen ejercicio, por ejemplo, o tienen una actividad de alta demanda a nivel cerebral, es importante que traten de hacerla cuando sus niveles de cortisol estén más altos, cuando pueden resistirlo de mejor manera. Porque obviamente cuando están más cansados o más cansadas, esta liberación de cortisol va a seguir hasta un horario muy tarde y muy probablemente les va a producir algún efecto negativo en su descanso, ¿ya? Y como les decía anteriormente, nos facilita el mantenernos activos durante la mañana y obviamente se reduce durante la noche para tener un descanso. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo con las bases más biológicas de la ansiedad?
aunque en realidad no entramos todavía bien en materia de la ansiedad, pero ¿tienen alguna duda? No, por mi parte. Ya, si quieren la pueden dejar las dudas en el chat. Yo, de cada cierto número de diapositivas, yo voy a ir leyendo lo que ustedes me vayan consultando, alguna experiencia que vayan teniendo respecto a este tema. Vamos a continuar entonces. Ese es el flujo, más o menos, que tiene la liberación de cortisol, ahí desde el hipotálamo, la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal es el encargado de la liberación del cortisol. ¿Ya? El cortisol, ¿cuáles son los efectos que tienen en el ser humano? Aumenta el nivel de glucosa en la sangre, aumenta el nivel de la memoria y la atención, por eso se recomienda, aunque en realidad depende de cada uno y cada uno, se recomienda hacer las actividades de mayor demanda cerebral, el estudio, por ejemplo, estar en clase, más en la mañana, no tan tarde, aunque a algunas personas les funciona más tarde, eso obviamente depende de cada persona. Hay un incremento en la presión sanguínea, ¿ya? La serotonina va bajando, que la serotonina es el neurotransmisor encargado de la felicidad, si lo pudiéramos decir de una palabra, y suprime la respuesta del sistema inmune. También el cortisol libera lo que es la glucosa, tiene o promueve la quema de grasa, ¿ya? De alguna forma contrarresta el flujo de insulina en el páncreas, entre otros efectos que tiene el cortisol en nuestro cuerpo. Básicamente el cortisol nos activa y nos genera un estado de alerta, ¿ya? Por ende, mejora los procesos de memoria, mejora también la concentración, pero está también ligado a problemas del corazón y problemas de presión alta. En cuanto a la memoria y la concentración, es probable que el cortisol mejore estos procesos en razón del estímulo que estamos viendo. Vamos a tener mucha más concentración, mucha más activación de nuestros procesos cerebrales en ese momento que estamos con cortisol alto, pero a largo plazo, si tenemos mucho cortisol, si tenemos mucha secreción de cortisol y no podemos descansar de eso, muy probablemente nuestra concentración y nuestra memoria va a ir bajando, ¿ya? Los generadores de este cortisol, básicamente esto es lo que produce el estrés, ¿ya? Los niveles de glucosa muy bajos, el estrés emocional, el exceso de actividad física, la falta de sueño, el frío excesivo. Mil disculpas, están vendiendo leña en mi casa. Mil disculpas por el ruido de fondo. Y las consecuencias del cortisol alto son la resistencia a la insulina, el tener más grasa abdominal, la retención de líquidos, la alergia, la osteoporosis, la baja de las defensas y la baja de la masa muscular. Básicamente lo que les quiero mencionar que el cortisol, como es el neurotransmisor encargado o la hormona encargada de lo que son los procesos de estrés, tiene muchos efectos a nivel biológico en el ser humano, ¿ya? Y este aumento de cortisol también es explicado por la ansiedad, ¿ya? Obviamente cuando aumentamos nuestro cortisol en nuestro organismo, cuando se presentan situaciones que pueden ser percibidas como amenazantes o que pueden ser percibidas como algo que va superando nuestros recursos personales en función de la consecución de una tarea. Entonces, la respuesta física, como le mencionaba, el tiritar, el latido rápido del corazón, estar muy pálido, muy enrojecido la piel y las pupilas dilatadas. La función de la ansiedad en niveles moderados nos moviliza, ¿ya? A hacer algo. Por ejemplo, es difícil conceptualizar una persona que no tenga ningún nivel de ansiedad o ningún nivel de activación. Porque, por ejemplo, sería una persona que no tendría ningún tipo de responsabilidades, bien digo, no tendría ningún tipo de compromiso con alguna tarea, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, si no tuvieran
el aumento de cortisol por temas quizás de ansiedad dentro de un nivel obviamente recomendado, muy probablemente no asistirían a su clase, no tendrían ninguna responsabilidad que atender, no se preocuparían de ustedes y básicamente estarían ahí sin ningún tipo de control, digamos, sobre su vida. Pero en niveles agudos, obviamente, cuando tenemos una amenaza, que como les decía anteriormente puede ser real o no real, muy probablemente nos produce esta respuesta de alarma y esta respuesta de mayor activación. Cuando me refiero a amenazas potencialmente reales o no reales, por ejemplo, pasa mucho con la ansiedad que es el pensamiento el que manda muchas de estas reacciones o mucha de esta percepción de lo que es la amenaza. Por ejemplo, me puede ir mal el certamen, me pueden preguntar algo que no tengo claro o que no estudié, o antes del certamen me empiezo a conversar con mis compañeros y compañeras de la materia y veo que alguien sabe más que yo y me genera ansiedad, pero esa ansiedad, si lo ponemos dentro de un contexto o sobre la mesa, podríamos decirlo, no es real, porque son solamente ideas, son solamente sospechas de algo que pudiera pasar o no pudiera pasar. Mientras que una amenaza real ya es cuando estamos en el contexto y, por ejemplo, estamos frente a frente con un animal que nos da fobia. Ya eso es un hecho y eso es una realidad. ¿Ya? Aquí me quiero detener, chiquillos y chiquillas, para preguntarles, ¿van entendiendo un poquito más de lo que significa la ansiedad? Sí, sí. ¿Ya? Si quieren, pueden ir contestando a través del chat igual, como les mencioné anteriormente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a la ansiedad? Como la estamos viendo hasta el momento, todavía no entramos en mucha materia. Ya, súper, se va entendiendo. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, continuando, nosotros como seres humanos tenemos muchos estresores en nuestra vida. ¿Ya? Pueden ser estresores la vida familiar, la vida personal, la vida social, la vida académica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos estresores que vamos lidiando día tras día. ¿Ya? Como les decía, la respuesta de lucha o huida es un fenómeno adaptativo. Ya es un fenómeno tanto animal como humano. Quizás en la sociedad actual los estresores se han modificado dentro del contexto a incluso que de repente las redes sociales nos producen ansiedad. Antes era la casa, antes era buscar comida, por ejemplo, o antes era hacer fuego, ahora pueden ser muchas cosas que nos producen ansiedad y que esto responde, generamos respuestas de estrés. ¿Ya? Eh, Hay muchas cosas que pueden pasar en nuestra mente cuando tenemos esta sensación de ansiedad. Generalmente la ansiedad igual está muy ligada o con la culpa que tenemos con algo del pasado, o probablemente con algo que, ¿por qué dije esto? O con cuestionamientos sobre el actuar que tuve en algún momento determinado y que lo pienso, eh, quizás pasó hace mucho tiempo atrás y que no tiene una importancia muy grande quizás dentro del contexto, pero también me lo cuestiono, o hacia el futuro, hacia lo que puede venir. Como les mencionaba anteriormente, hacia el futuro pueden tener muchas dificultades respecto a lo que es la percepción que tienen de un certamen, por ejemplo. Que un certamen puede estar muy difícil, que un certamen puede ser muy complicado, o que les pueden preguntar cosas que no tienen ni idea, o un laboratorio, etcétera, etcétera. Los síntomas físicos de la ansiedad. Y acá, chiquillos y chiquillas, quiero que ustedes me coloquen en el chat si han sentido alguna de estas alguna vez. O sea, que han tenido aumento cardíaco, ruborización, falta de aliento, mareo, sudoración, dolor de cabeza, la boca seca, dolores estomacales, las náuseas, la diarrea, los dolores musculares, inquietud o dificultad para relajarse. ¿Alguna vez, chiquillos y chiquillas, han sentido esto? Y si han sentido, ¿qué cosas o en qué contextos podría ser? Francisca dice que en las pruebas, ¿ya?
veo que hay una correspondencia, hay varios sí, cuando no entiendo una materia, ¿ya? Ahí vamos a ir explicando un poquito parte por parte el origen quizás de todo esto para que ustedes tengan más o menos claro qué es lo que podrían hacer al respecto, para que esto sea igual algo bien personalizado y por eso mismo igual traten de mencionar la experiencia que ustedes han tenido con la ansiedad para yo darles quizás el consejo más necesario. Ya, la mayoría. Ya, con respecto a las pruebas, que es algo que dijo Francisca y que algo que dijo Joaquín. Las pruebas, tal como hemos venido comentando, la percibimos como una amenaza, ¿ya? Una amenaza quizás a nuestro estado de confort, que tenemos que rendir bien, por ejemplo, o tener una buena calificación. Hay muchas cosas que van rodeando lo que son las pruebas, ¿ya? En ese sentido, chiquillos, chiquillas, les recomiendo encarecidamente, de manera bien puntual, que primero sepan dónde está el enfoque para ustedes. Si el enfoque está en la nota o en su aprendizaje, ¿ya? Quizás si ponen el enfoque en el aprendizaje, van a bajar un poquito estos niveles de ansiedad. Evidentemente, tienen que sacarse una buena nota por un tema de pasar la asignatura, pero también es importante lo que vamos haciendo antes, durante y después de las pruebas. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a unir algo que mencionó Jorge, organizar el estudio. Si ustedes son capaces de organizar bien sus tiempos, muy probablemente no van a estar tan activados y activadas en relación a, por ejemplo, la liberación de cortisol. Si ustedes son capaces y están conformes con su planificación del tiempo o con la planificación de sus estudios, como van estudiando en su vida diaria, muy probablemente van a tener eso cubierto y va a ser un estresor menos, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, si no entienden una materia, siempre la alternativa, aunque por muy obvia que suene, es preguntar. Quizás en algún momento los profesores o las profesoras no van a tener el tiempo quizás para responderle, pero traten de buscar otras maneras, quizás con algún compañero, con alguna compañera, que conversen la materia, que se entienda la materia, pero que no se queden con esto de que, chuta, tengo esta materia y no sé qué hacer con ella, ¿ya? Por eso es recomendable quizás antes de todo, generar una visión quizás estratégica respecto a las pruebas, ¿ya? Por ejemplo, algo que les mencionaba igual anteriormente, colocarse a hablar de la materia minutos antes del certamen, eso igual es un súper mal hábito, porque si bien puede aclararme algo de materia, quizás me ayuda a colocarme más nervioso o más nerviosa en función de los conocimientos que ya tengo o que me faltan por tener o que creo que faltan por tener, ¿ya? Por ejemplo, igual lo recomendable en una prueba es siempre tener la percepción de que quizás hay algo más fácil dentro de la prueba. Y si no pueden enfocarse en la prueba y si se quedan en blanco, traten de respirar profundo, de concentrarse en el momento, lo que está pasando, y ahí vamos a ver estrategias para ir controlando la ansiedad, pero básicamente la forma de lucha que nosotros como seres humanos tenemos con la ansiedad es mantenernos en el presente, porque como les decía anteriormente, está asociado como más a cosas del futuro o del pasado, ¿ya? Dolor de cabeza, dolor de estómago, cuando hay mucho trabajo o prueba, eso también puede responder un poco a la planificación. Pasa mucho o no nos pasa mucho o no ha pasado mucho, también me pasaba cuando yo estaba estudiando, que dejamos todo para el final, y que teníamos una cierta predilección por contar con una estrategia que no es muy efectiva, que es la productividad improductiva, como le digo yo. El sentirse productivo porque estoy haciendo algo, pero al final no estoy haciendo lo que debo hacer. Ahí eso puede variar en cada uno de esos casos, pero por ejemplo nos dedicamos a ordenar nuestro espacio de estudio, nos dedicamos no sé, a lavar la loza, hacer la cama, ordenar la pieza, hacer todo lo que podríamos hacer en un día sin tareas, pero el estímulo ansioso sigue ahí. El estímulo ansioso del estudio sigue provocando esto, el tema de patearlo y el tema de tener algún tipo de sintomatología, ¿ya? Ahí es importante que siempre cuando ingresen a un
jornada de estudio, chiquillos y chiquillas, traten de que este ingreso sea lo más agradable para ustedes posible. Porque quizás no les va a agradar el hecho de sentarse frente a una ruma de hojas o a muchas hojas y que no haya una motivación que nazca, digamos. Quizás pueden partir para ingresar a sus estudios con un video, con algo más liviano, con conversar con algún compañero o compañera, pero algo que les permite involucrarse en el estudio y luego pasar a lo más pesado. Porque evidentemente si vemos esta pila, digamos, de hojas, muy probablemente no nos vamos a motivar, todo lo contrario, nos vamos a desmotivar, ¿ya? Ahí si van teniendo consultas me lo pueden ir comentando en el chat. Síntomas psicológicos: la preocupación excesiva, la irritabilidad, la impaciencia, la fatiga, los sueños, también está ligado con el tema del insomnio, con las parálisis del sueño, o con dormir mal derechamente. La rumiación cognitiva, que es la rumiación cognitiva, es cuando pensamos y repensamos y repensamos y repensamos mucho, algo que quizás tiene una solución quizás un poco más lógica, o quizás que en este momento no revierte ningún tipo de acción que podamos realizar en un momento determinado. Esa es la rumiación cognitiva. La mente en blanco ocurre mucho en los certámenes, la indecisión, la dificultad para concentrarse y los problemas de memoria. Básicamente lo que pasa con la ansiedad en los ámbitos psicológicos es que ocupamos la gran mayoría de nuestros recursos en este nivel para la ansiedad. Básicamente estamos ocupando nuestros recursos mentales en función de la ansiedad, más que en función, por ejemplo, del estudio, de la irritabilidad, y eso igual es, si es que ustedes lo consideran así, puede ser parte de lo que ustedes ya conocen de sí mismos, de sí mismas. Sienten que tienen la ansiedad, pero que necesitan formas de enfrentarla. Más adelante vamos a hablar de las formas. Y los síntomas conductuales: las conductas obsesivas, las conductas compulsivas, las conductas fóbicas, tenerle fobia a algo, el repensar, por ejemplo, mucho algo que quizás no tiene tanta vuelta que darle. Las conductas evitativas, quizás le ha pasado alguna vez que quizás quieren hacer algo pero les da vergüenza o no quieren hacerlo o no quieren opinar por la opinión de los demás o porque se van a sentir de una determinada manera. Y la angustia también frente a las situaciones sociales, ¿ya? Esos son en general los síntomas de la ansiedad en estos tres ejes. Aquí lo podríamos resumir de alguna forma, ¿ya? Cómo reconocer la ansiedad en ustedes y en otros. Ahí cuéntenme igual por el chat, que voy a ir viéndolo a medida que vayamos avanzando en este taller. ¿Qué les ha pasado? Que realmente sobrepiensan mucho en las cosas, le encuentran hasta la 15ª pata al gato, han tenido problemas de memoria, han tenido problemas de sueño, de repente sienten taquicardia, dolor de cabeza, tienen problemas para respirar, están preocupados constantemente, o sea, en este estado de activación de cortisol elevado constantemente, necesitan algún tipo de seguridad para ejecutar alguna tarea, hay falta de paciencia, ataques de pánico, sudor, problemas con el estómago. Ahí vayan colocándome en el chat qué cosas van experimentando para yo igual darle algún tipo de orientación al respecto. ¿Ya? Lo voy a ver en un ratito. Bueno, hay estudios que dicen que la ansiedad es más prevalente en mujeres que en varones, ¿ya? Particularmente de una edad que empieza a subir desde los 15 a los 24, por ende, en el estado actual que ustedes están, ¿ya? Y también suben los varones en la misma edad, y se mantiene elevada hasta los 35 años de edad o un poquito antes. Ahí lo importante, chiquillos y chiquillas, es que si tienen dificultades con la ansiedad, traten de expresar esa dificultad con la ansiedad, sea a un amigo, a personas, qué les pasa, porque la ansiedad también es la acumulación de muchas emociones, de muchas cosas que están pensando y que tienen que vaciar un poquito la cabeza de eso, o también solicitar ya derechamente atención profesional. En ese sentido, igual nosotros como equipo del CADET atendemos estas temáticas, ¿ya?
si sienten que la ansiedad le dificulta mucho su vida diaria, es importante que de alguna forma nos demos cuenta que necesitamos una estrategia para el autocuidado, para tratar de generar algún tipo de intervención sobre eso. Y obviamente mediante una intervención quizás individual o particular, podemos ver cuáles son los factores desencadenantes de la ansiedad, cuáles son los factores mantenedores de la ansiedad, que precipita un escenario ansioso en cada uno y cada una de ustedes. ¿Ya? Ahora voy a ver el chat para ver qué me han dicho. Solamente hay un comentario de preocupación excesiva. ¿Ya? La preocupación excesiva un poco habla de que no tenemos muchas certezas. ¿Ya? El sentirse nervioso, sentirse irritable, la preocupación. Básicamente ahí tenemos que encontrar un poquito la fuente de esta preocupación excesiva. Esta preocupación excesiva me está ayudando a algo en concreto, quizás también operar desde la lógica, o esta preocupación excesiva, ¿cuál es su fuente? ¿Por qué me estoy preocupando excesivamente por algo? ¿Cuál es básicamente la fuente de eso? Y ir evaluando si efectivamente es algo que me está ayudando a crecer, que me está ayudando a tener una preocupación real sobre el otro, o quizás me está perjudicando más que ayudando en ese sentido. La irritabilidad es lo mismo. La irritabilidad habla de lo que les mencionaba anteriormente, de estos niveles grandes de cortisol, ya que podemos estar experimentando y que evidentemente también nos influye en nuestras emociones. ¿Alguien quiere decir algo, chiquillo y chiquillas, respecto a este tema? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Con el micrófono abierto. Sí, en mi caso yo soy bastante paranoico y tiendo a formular escenarios negativos en mi cabeza que me acaban estresando y al final no suelo conseguir nada útil de eso. Sé que es un mal hábito, pero es difícil de corregir. Gracias, Hugo, por compartir esa experiencia. Y es algo como, en general, Hugo, es bastante común en las personas que tienen algún tipo de ansiedad, el siempre colocarse dentro del peor escenario posible, ¿ya? Y en general no tenemos mucha evidencia al respecto y sabemos que quizás es un mal hábito y quizás lo tenemos dentro de una etapa precontemplativa, pero ahí es el momento en que uno debe decir un poquito, ya, ok, ¿qué necesito yo para ir avanzando? ¿Qué necesito yo para ir justamente, si no puedo generar algún tipo de intervención respecto a estos pensamientos que son negativos, quizás tratar de expresar o tratar de decir todas estas cosas? Pueden escribir todos los que le producen ansiedad, pueden ocupar cualquier metodología, pueden tocar algún instrumento, pueden expresarlo a través del arte, pueden expresarlo a través de la escritura, pero básicamente lo que los quiero invitar, chiquillos y chiquillas, es que todas estas cosas traten de sacarlas de su cabeza, ¿ya? Que esto no se convierta en una prisión dentro de su cabeza. Y cuando generalmente lo sacamos y lo volvemos a leer, ahí quizás lo encontramos, le encontramos alguna salida más lógica, o empezamos a cuestionar un poquito nuestros pensamientos, que de repente nuestros pensamientos nos obnubilan mucho, ¿ya? Ahí vamos a ver cuáles son las mejores maneras de igual de intervenir en eso. Gracias, Hugo. ¿Alguien más tiene algo que mencionar, alguna experiencia concreta que haya sentido con este tema? Si no es así, chiquillos y chiquillas, les invito a continuar entonces. Las repercusiones del estrés. Igual hay muchos factores que de alguna forma van modulando lo que es la aparición del estrés, ¿ya? Como les decía anteriormente, el sistema inmune se ve bien debilitado cuando estamos en situaciones estresantes. Por eso quizás nos cuesta recuperarnos más, nos enfermamos más, tenemos más predisposición de tener algún problema de salud, y esto también obviamente va ligado a temáticas ya socioeconómicas también, como el cómo enfrentamos este estrés y qué recursos contamos ya a nivel más económico para enfrentarlo.
¿ya? Por eso mismo igual la idea que después de esta experiencia o de este taller tengan herramientas que puedan ir ocupando en su día a día para ir enfrentando el estrés. Y obviamente también genera mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares por el mismo tema de que la presión está alta, el corazón está funcionando mucho más rápido que de costumbre y tiene repercusiones negativas, en definitiva. Ahora vamos a entrar en los trastornos de ansiedad. Y aquí quiero detenerme un poquito y decirle, chiquillo y chiquilla, de que si ustedes experimentan algo de lo que les voy a describir a continuación, no es que quiera que se sientan que están mal, ¿ya? O que están, no sé, dentro de un parámetro de una enfermedad. Es algo que si bien no es agradable de experimentar, es algo que también puede tener algún tipo de intervención tanto a nivel personal, y si por ejemplo no tienen respuestas a nivel personal, nuevamente se le haría la invitación ya a nivel mucho más profesional. Pero la idea es que esto de alguna forma vaya saliendo, ¿ya? Que vaya siendo, que tomen parte en su autocuidado, o si quizás no funcionan muchas de las estrategias que podemos hablar hoy día, también tomen parte en algún tipo de atención o solicitud de atención que tengan, ¿ya? La definición del trastorno psicológico es un patrón disfuncional de pensamiento, emociones o conductas que interfiere con nuestra vida diaria, en realidad, ¿ya? Por ejemplo, si estamos mucho con la rumiación de pensamiento, pensando mucho, que nos cuesta dormir en la noche porque estamos pensando toda la noche, etcétera, etcétera, eso podría ser un indicador. Obviamente se tienen que cumplir más síntomas, ¿ya? Esto no es poco común, ¿ya? Como para que no lo vean como que es algo excluyente para algún tipo de personas. De hecho, en el mundo universitario se ve bastante algún tipo de dificultad en este ámbito, particularmente con la ansiedad. La ansiedad es algo muy prevalente en los estudiantes y en los estudiantes universitarios, ¿ya? Por ende, igual no sientan que es algo que le corresponde solamente a un tipo de personas, por ejemplo. Aquí menciona claramente que ya hay un 20% de la población que experimenta algún tipo de trastorno de ansiedad diagnosticado y quizás medicado, pero quizás hay otro porcentaje que quizás ni siquiera está diagnosticado o tampoco se trata, ¿ya? Los trastornos de la ansiedad se enlistan dentro de todas estas categorías: los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, las fobias, los trastornos de ansiedad social, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión. Y ahí vamos a explicar un poco el vínculo entre ambos y el síndrome del burnout. En primer lugar, tenemos que hacer la diferencia entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad desadaptativa, ¿ya? O no adaptativa. La ansiedad más adaptativa está ligada con reacciones normales ante situaciones estresantes o ante momentos estresantes. Reacciones que definidas como normales un poquito en el sentido de que no revierte un desorden en nuestra vida cotidiana, ¿okay? Está motivado por un estresor específico, que puede ser, como les decía, concreto, algún miedo que tengan, y digamos eso puede ser, y si genera una respuesta emocional obviamente correspondiente, puede ser algo conceptualizado como ansiedad más adaptativa, ¿ya? Cuando terminamos una tarea, generalmente tiene su punto de fin, o terminamos esa tarea que quizás nos causa disconfort, nos sigue esta ansiedad para más adelante. Esta ansiedad también puede ayudarlo o puede motivarnos para la consecución de una tarea, por ejemplo, para la superación de un miedo particular. Aparece de manera menos intensa o desaparece cuando estamos lejos ya de estas situaciones estresantes. Nos relaja cuando ya salimos de esta situación ansiógena, y es una respuesta que está asociada a las situaciones tóxicas o las situaciones que no nos producen algún beneficio. Mientras que, por otro lado, tenemos la ansiedad un poco más asociada a reacciones desproporcionadas. De repente aparece de la nada. No encontramos
el estímulo que nos produce ansiedad. Estamos ansiosos porque estamos ansiosos, no encontramos algo concreto del por qué estamos ansiosos. Esto produce una reacción emocional intensa, sumamente intensa, a veces incluso que llega a ser o involucrar temáticas más a nivel fisiológico, como por ejemplo la taquicardia o los dolores de estómago, que es muy, muy intenso. Tú puede durar semanas o meses, interfiere en el día a día, tiene síntomas físicos como le mencionaba anteriormente, y sentimos que estamos atados a esta sensación de ansiedad, que no tenemos salida al respecto, que vamos a vivir siempre así, pero se puede generar estrategias para ir manejando lo que es la ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada son sentimientos constantes de ansiedad, ¿ya? Hay una constante tensión por múltiples estresores que se van presentando en el mundo, ¿ya? Sentimos que no muchas cosas están bajo nuestro control o que podemos ejercer muy poca influencia en el control de determinadas cosas. En general, no tiene una causa concreta o una causa tangible, una causa que se pueda ver, sino que es un estado constante de alerta, ¿ya? El diagnóstico diferencial que se hace dentro de lo que es los libros de diagnóstico a nivel psicológico, psiquiátrico, son después de 6 meses de continuados los síntomas, ¿ya? En ese sentido, igual, chiquillo, chiquilla, es importante que cuando identificamos si tenemos un trastorno de ansiedad, tratemos de ver cuáles son las cosas que nos producen ansiedad. Tratemos de identificar. Si lo identificamos de manera claramente, quizás ahí nos vamos a sentir un poco más tranquilos porque quizás va a estar un poco bajo nuestro control, ¿ya? Quizás no se va a diseminar esta ansiedad ante cualquier estímulo, sino que pueden identificar, ok, me pone ansioso o me pone muy, muy en una sensación de alerta, hablar con la gente, me pone muy ansioso o muy ansiosa tener algún certamen, me pone muy ansioso, muy ansiosa cumplir una tarea que no quiero cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los síntomas que tiene está muy ligado todos los síntomas de los trastornos ansiosos, la excesiva preocupación, la fatiga, la dificultad para dormir, la irritabilidad y la concentración disminuida, ¿ya? Obviamente también la tensión de los músculos es algo que está asociado con los trastornos de ansiedad generalizada. Los trastornos de pánico. No sé si están familiarizados, chiquillos y chiquillas, y aquí me voy a tener un poquito con los ataques de pánico. ¿Están familiarizados? ¿Saben qué tienen que ir? Adiós, Daniela. Gracias por participar. ¿Están familiarizados con trastornos de pánico? ¿O con ataques de pánico? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, entiendo el término. Ya. Los demás, chiquillos y chiquillas, ¿saben más o menos a qué se refiere esto? Ya, Francisca no tiene idea. La danza tampoco. Ya. Ya. Ahí le dice que sí, que a una prima le pasó hace poco. Ya. Aprovechando un poquito en algunos y algunas el desconocimiento que hay sobre el tema, les voy a ir explicando. Los ataques de pánico son episodios repentinos de intenso miedo que son inadvertidos o no tienen nosotros no lo podemos advertir, llegan de repente y sin previo aviso, ¿ya? Los trastornos de pánico tienen una prevalencia de alrededor del 1,2% de la población más o menos, pero principalmente se da en adultos jóvenes y adolescentes, ¿ya? Que justamente en la edad más o menos que uno está mucho más activo, ¿ya?
a nivel mental, bien digo, porque uno cuando es pequeño más a nivel motriz físico está más activado más que mentalmente, ¿ya? Los episodios de pánico, los trastornos de pánico, los ataques de pánico son episodios breves, pero que sentimos que o nos vamos a morir, o que algo va a estar mal, o que algo está muy mal, que necesito salir de ese contexto porque estoy empezando a sudar, y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo un ataque de pánico, generalmente es como una bola de nieve. Cuando tenemos esta sensación de que nos quedamos un poquito paralizados respecto a un estímulo determinado o respecto a ciertos pensamientos que podamos tener, esto va aumentando. Es como, chuta, estoy teniendo un ataque de pánico, ay, ay, y la gente me está mirando, y ¿qué hago? Y no tengo dónde salir, y ahí se va generando una escala o una bola de nieve un poco sobre la situación actual, y eso nos provoca un episodio que puede tener síntomas relacionados con el dolor del pecho, con el aumento del ritmo cardíaco, con la dificultad para respirar, con la sudoración, etc. Ahí sentimos que nos estamos perdiendo como el juicio, o que vamos a morir, o nos sentimos en un estado de tanta activación que no sabemos qué hacer y nos inmoviliza, ¿ya? El estímulo estresor no siempre es identificable, como les mencionaba anteriormente, y el detonador, particularmente las personas que han sentido ataques previos, es la repitencia de un ataque nuevamente. Eso es lo más complejo, porque cuando aparece un ataque de ansiedad o de pánico, bien digo, la persona tiene tanto miedo a volver a experimentarlo que también existe una predisposición en base a ese miedo para que no aparezca este ataque, pero puede aparecer en función de lo que vaya sucediendo. Las fobias son los miedos persistentes y irracionales a objetos o actividades específicas. Hay fobias muy populares y compartidas socialmente, por ejemplo, como la fobia a las arañas. La ansiedad aparece ante el estímulo fóbico, ¿ya? Y en el cual las personas incurren en evitar. Si yo tengo una fobia particular respecto a algo concreto, voy a evitar estar en contacto con ese objeto, con ese animal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La forma de tratar la fobia generalmente, o hay una en realidad, que se llama desensibilización sistemática, que es básicamente presentar el estímulo en diversas maneras, diversas formas, para que la persona sienta cada vez más control de su reacción emocional respecto a eh, algún objeto o el agente estresor determinado. Ahí sí. El trastorno de ansiedad social. La ansiedad social es el trastorno que tiene origen en la interacción social, y en un poco en cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro día a día en el ámbito social, ¿ya? Por eso hay mucha sintomatología asociada a la interacción social y cómo nos vamos sintiendo antes o durante la interacción social. Por eso, todo este trastorno de ansiedad, de alguna forma, llevan a que no enfrente estas dificultades, sino que trate de evitarlas, y que en definitiva esta sensación se siga manteniendo durante el tiempo, o perdure durante un tiempo determinado, por el mismo tema de quizás no poder enfrentarla, o no sentirme yo con las herramientas para enfrentar una, una actividad social, bien digo. ¿Ya? En ese sentido, chiquillos y chiquillas, ¿han tenido dificultades, por ejemplo, en este ámbito, en el ámbito social, con la ansiedad? La verdad es que no. Ya, eso es bueno. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad respecto al tema de la ansiedad social? Ya, hay una persona que le sucede. Pablo no ha tenido problemas, ¿ya?
Bueno, ahí básicamente un poquito es tratar de, o una de las formas de intervención es tratar de ir reforzando los recursos personales, ya de cada uno de ustedes en este caso. ¿Ya? Luego tenemos el trastorno de estrés postraumático. Es un hecho que se nos queda grabado en nuestra memoria y como consecuencia de ese evento traumático podemos estar reviviendo el trauma, podemos tener flashback, podemos tener pesadillas, podemos estar sumamente activados. Generalmente esto se da bastante en contexto de guerra, pero hay otros eventos postraumáticos, por ejemplo, accidentes de tránsito, o algún evento que haya sido de significancia, que nos haya dejado tan en shock que tendemos a tener esta sintomatología que es bastante vivencial, un poco, que llama un poquito al tema de revivir lo que pasó y tener una sensación de que esto todavía no se ha ido superando. ¿Ya? El trastorno obsesivo compulsivo, ahí hay que hacer la diferencia evidentemente entre la obsesión y la compulsión. La obsesión es el patrón repetido de pensamientos, ¿ya? Lo obsesivo tiene que ver con lo cognitivo, con lo que nosotros pensamos, y la compulsión tiene que ver derechamente con la conducta que nosotros vamos teniendo. Las personas que tienen este trastorno, de alguna manera generan especie de conductas rituales, ¿ya? Compulsiones, como una forma de calmar esta ansiedad, básicamente para ejercer control. La ansiedad igual está muy ligada con la percepción de control que tenemos de nosotros y de nuestro ambiente. Cuando menos controlados sintamos que está el ambiente, o cuando más cosas se nos vienen encima y no tenemos los recursos personales para enfrentarlo, más ansiosos y más estresados nos vamos a sentir. Por eso vamos a buscar la manera de tratar de generar una especie de control sobre esto, ¿ya? Cuando las compulsiones se vuelven algo que interfiere en el funcionamiento adecuado de la persona diariamente, ahí ya estamos hablando ya de una dificultad, ya de algo mucho más profundo. Cuando, por ejemplo, si yo realizo una actividad ritual y esta actividad ritual no me permite descansar o no me permite tener un desenvolvimiento adaptativo en un contexto social, muy probablemente ahí estamos hablando ya de alguna problemática, ¿ya? Pero, por ejemplo, el ser organizado no revierte un tema de trastorno obsesivo compulsivo. Ser organizado, ¿no? Es un tema de personalidad, es un recurso personal que ustedes tienen, ¿no? Y que podrían ocuparlo también para evitar todas estas cosas. La depresión mayor generalmente se da luego de experimentar estos trastornos de ansiedad, ya cuando ya tenemos un tiempo con esta sensación de ansiedad y sentimos que ya tenemos muy poco control y eso nos va quitando energía, nos va quitando motivación sobre la vida y la capacidad de disfrutar de la misma. Es cuando ya entramos en un terreno de un trastorno del estado del ánimo, básicamente, cuando no podemos controlar esta ansiedad. Ojo que no todas llegan acá, ¿ya? No todos los trastornos de ansiedad llegan a depresiones mayores y si ustedes tienen herramientas, por ejemplo, para ir enfrentando su ansiedad, herramientas que pueden aprender acá o herramientas que vayan ocupando en su vida diaria, es importante que las vayan ocupando para justamente ir en cuidado de su salud mental. La idea es que después de esta intervención o de este taller, no salgan con la idea de que tienen todos los trastornos, ¿ya? Porque los trastornos necesitan un espacio de tiempo para ser diagnosticados, ¿ya? Todos, absolutamente todos. No es que si tienen todos los síntomas de un trastorno van a desarrollarlo, sino que quizás tienen sintomatología asociada a trastorno, pero que todavía pueden ir ejerciendo algún tipo de influencia sobre este, ¿ya? O si no, si está más fuera de su control, y les reitero obviamente la invitación a tomar algún tipo de intervención ya más a nivel profesional, cosa que tampoco tiene nada de malo. El burnout es cuando básicamente nos sentimos quemados. Esto se da mucho en el ámbito laboral, de hecho nace de ahí,
el concepto de burnout en el ámbito laboral, pero también se puede aplicar en el ámbito académico, ¿ya? Es cuando básicamente la energía no nos da más y nos sentimos muy insatisfechos con la vida, con dolores de cabeza, con mucha fatiga, con falta de motivación, con básicamente una idea de tengo que hacer esto y no quiero hacerlo y no puedo hacerlo porque estoy quemado, porque no tengo energía. Y eso obviamente produce una baja productividad. Obviamente nuestra productividad va bajando en función de esto. Los factores de riesgo de la ansiedad pueden ser algunos traumas de infancia, pueden ser algún factor de riesgo, la predisposición también química, los genes, también puede tener una influencia en la ansiedad, los niveles de serotonina, como les mencioné anteriormente, la serotonina es el neurotransmisor encargado de la felicidad. Sí, que tienen obviamente historial familiar, la influencia social. Ahora está muy de moda, por ejemplo, hablar de la ansiedad, de la depresión, y eso es bueno en algún punto, porque igual se masifica un poquito el tema de la conciencia que debe tener uno respecto a su salud mental, pero igual de repente se mal utiliza este medio, por ejemplo, de la ansiedad o de la depresión, como parte de la sociedad. No sé si le ha pasado, chiquillos y chiquillas, y ahí me pueden ir aclarando y me pueden ir comentando vía micrófono, vía chat, que las redes sociales le aumentan la ansiedad. ¿Le ha pasado eso? Confirmo. ¿Ya? ¿A quién más las redes sociales le han aumentado la ansiedad? Por A ejemplo, mí creo que no. ¿Ya? Súper bien. Me parece bien. Aquí A tengo un mí par en de... lo personal es de hecho, Ujú. Cuéntame nomás. sí, Sí, ya. eh, que a mí en lo personal es de hecho lo contrario, ver memes un rato en Instagram me relaja un poco. Ya. Súper bien. Sí, de hecho, igual ahí es como lo ocupamos también las redes sociales. ¿Ya? Pero lo que les quiero decir con esto un poco es que, por ejemplo, no sé si tienen el hábito de irse a dormir con el celular en la mano. ¿Tienen ese hábito, chiquillo, chiquilla? Sí. Sí, Ya. No, a mí no me dejan. Ya. No, y eso es bueno en realidad, porque les comento. El irse a dormir con el celular en la mano produce activación cerebral. La activación cerebral, cortisol, al cortisol, estrés, ansiedad, básicamente sigue ese camino, ¿ya? A pesar de que quizás tengamos un filtro de luz azul, tengamos todas las precauciones había y por haber, sigue teniendo una alta actividad cerebral. Por eso igual es importante el cómo ustedes diseñen su proceso de descanso, que sea justamente de descanso, que no sea de tener actividad a nivel cerebral. Aquí Joaquín me dejó una pregunta. Personas que se comen las uñas. Las personas que se comen las uñas es un ejemplo de ansiedad. Eh, por ejemplo, y ahí tenemos que hacer la diferencia. Si se comen las uñas y le produce heridas, ya es algo que es un poco más patológico. ¿Ya? Eh, pero si se comen la uña por querer de alguna forma confrontar esa ansiedad, no sería tan patológico, ¿ya? Pero sí es algo sumamente tratable, ¿ya? No, en ese sentido no es excluyente a que se pueda tratar una persona que se come la uña y que quiera cambiar ese hábito, podría ser totalmente tratable, pero ya, por ejemplo, si empieza a hacer heridas los dedos o no puede ver la uña ni siquiera un 0%, o que no puede ver la uña en realidad, ahí ya se transforma en algo más patológico. Jorge preguntaba sobre si le gusta tener todo ordenado, tiene todo. No necesariamente, ¿ya? Y aquí les menciono, y que les quede para todos y todas, que cuando ustedes tienen algún tipo de preferencia o atributo de personalidad que consideren que
no sé, puede tener algún tipo de TOC, siempre hagan la diferencia si eso no les permite realizar sus tareas diarias o si les permite realizar sus tareas diarias. Si les permite realizar sus tareas diarias de buena manera y si tienen su pieza ordenadísima, no hay un TOC, básicamente, porque no les influye en tener o en cumplir con las otras cosas que van teniendo en su vida, ¿ya? Pero sí es un atributo que si llega a un extremo, se liga a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Jorge decía allí también que es consciente cuando lo hace. Ya, Joaquín decía que, claro, es más o menos el mismo ejemplo. Un poquito, si no es la uña, puede ser los cueritos de los dedos, lo mismo. Si ya te empieza a hacer muchas heridas, por ejemplo, eh, ahí hay un problema, una problemática, ¿ya? Y si no puedo parar de hacerlo, ¿ya? Y si eso, como les mencionaba anteriormente, el criterio de exclusión un poquito es si es que voy teniendo dificultades en la realización de mi vida diaria respecto a algo que hago, ¿ya? Los tics, sí, los tics están también ligados a la ansiedad, ¿ya? Hay sí, justamente algunos tics que tienen origen desde lo psicológico, que sería como más consciente, pero hay algunos tics que tienen origen también biológico, ¿ya? Y ahí serían quizás un poco más inconscientes porque el cuerpo va mandando, digamos, ese tic, ¿ya? Eh, los que sigan teniendo dudas, voy a tratar de ir recuperando y para tratar de ir aclarando las dudas correspondientes, ¿ya? Entonces, los trastornos de ansiedad social tienen estos factores de riesgo, algún evento traumático desde lo social que pueda explicar la situación actual, observar a otras personas como modelos del trastorno de ansiedad social, la genética obviamente, la expectativa social, y ahí es importante, chiquillos y chiquillas, que siempre tengan una perspectiva crítica respecto a las expectativas sociales, para que esto no los vaya absorbiendo, ¿ya? De repente hacemos muchas cosas por el que dirán, y hay algunas cosas que también podemos ir manejando nosotros, en el sentido de conductas que quizás no queremos hacer, pero que la sociedad dice que tenemos que hacer, ¿ya? También la estructura cerebral tiene que ver, esta percepción de aislamiento mucho más continua, y los estilos de crianza, tiene que ver con los trastornos de ansiedad social. Nuevamente, chiquillos y chiquillas, si que tienen alguna dificultad en cualquiera de estos ámbitos y sienten que deben intervenir o sienten que no tienen las herramientas todavía para poder intervenir, no duden en pedir atención, ¿ya? Los profesionales del CADE estamos dispuestos totalmente a tener intervenciones con ustedes en función de esta materia, ¿ya? Es algo sumamente tratable, como les mencionaba anteriormente, es algo sumamente eh, que revierte un espacio de tiempo para tratar de, de ir en apoyo en esta área, pero no es algo sumamente invasivo, ni tampoco creo que algo que revierte mayor complejidad más allá de enfrentarlo. Ya esa es la complejidad más grande que tiene una dificultad respecto a la ansiedad. Les voy a dejar el link en el chat por si quieren pedir atención, ¿ya? Y vamos a continuar. Ahora vamos a entrar en materia, ya que explicamos todo el contexto, ahora vamos a entrar en materia de la ansiedad en el contexto universitario. Espero que igual le haya quedado más claro. Antes de eso y antes de empezar con la ansiedad en contexto universitario, ¿tienen alguna duda de lo que hablamos? ¿Alguna consulta? ¿Fue más o menos claro? Cualquier cosita nomás, chiquillos y chiquillas, cualquier duda que tengan. Ahí Joaquín mencionó algo de que últimamente no trata de hacerlo. De repente se conecta. Ya, por ejemplo, ahí tú eres consciente de que si te dejas una ligera herida y se ve feo, haces otras cosas, ¿ya? Ahí direccionas tu conducta hacia otras cosas y evidentemente no sigues dentro de esta lógica
puede ser un poco perjudicial para ti. De todas formas, y para todos, chiquillos y chiquillas, es importante que siempre si hay algo que queremos ir dejando, vamos a tener que tratar de hacer algo al respecto, ¿ya? Sea empoderarnos de esta situación, decir, ya, no quiero hacer más esto. ¿Cómo dejo de hacer esto? Voy a tratar de ocupar alguna estrategia o algunos recursos personales. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, de comerse la uña, primero evaluar de una manera lógica el por qué lo hago. ¿Lo hago solamente por ansiedad? ¿Lo hago porque me gusta? ¿Porque no me gusta? Etcétera. Evaluar eso. Luego, darle la perspectiva más lógica, es decir, ya, ok, pero esto me ayuda en algo, esto solamente es para aliviar mi ansiedad, y también identificar cuándo son los momentos que yo me como la uña, por ejemplo. Cuando estoy con muchos certámenes, cuando estoy con muchas cosas, cuando tengo que responder a una tarea particular, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, más que atacar el mismo tema de comerse la uña, vamos a atacar lo que desencadena el comerse la uña, que sería, por ejemplo, ok, tengo muchos certámenes. Voy a tratar de, entonces, planificarme mejor para no tener problemas con el tiempo y así puede que tenga una influencia positiva en el tema de comerme la uña, ¿ya? Y así con todas las cosas que ustedes también vayan teniendo en su vida. ¿Queda más o menos todo claro entonces, chiquillos y chiquillas? Vamos a continuar. La ansiedad en el contexto universitario, hay mucho riesgo en el grupo objetivo de la universidad, digamos, en el público universitario, de padecer ansiedad. Los plazos, las cargas académicas, la estrategia, la falta de estrategia de afrontamiento, desencadenan o detonan ansiedad en los estudiantes. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Conductas evitativas. Tratamos de no enfrentarnos mucho a esto, porque tenemos que rendir, ¿cierto? Tenemos que rendir en la universidad, tenemos que rendir en nuestra vida diaria, y quizás no nos da el tiempo incluso para atender estas otras cosas, pero si lo sacamos como raya para la suma, el atender, por ejemplo, la ansiedad en un momento determinado, quizás me va a preparar mucho mejor para más adelante, ¿ya? Así que igual traten de ver ese equilibrio un poco entre el costo y el beneficio que tiene la ansiedad, que el tratar la ansiedad o el generar acciones para que esta ansiedad vaya bajando, para que los niveles vayan bajando. La procrastinación, concepto súper popular, que lo mencioné anteriormente como patear las cosas hacia el final y evitar las tareas que debes realizar en un contexto determinado. De repente todos tenemos esta sensación de procrastinación, o quizás no todos, pero mucha gente la tiene, y como les mencionaba anteriormente, lo único que sirve es para tener esta visión de, ok, tengo algo que hacer, estoy consciente que tengo algo que hacer, pero no lo estoy haciendo. Así que básicamente la ansiedad sube como bola de nieve, ¿ya? Por eso les mencionaba anteriormente que es conveniente que, por ejemplo, si el estudio les causa ansiedad, traten de generar una visión mucho más agradable en el ingreso al estudio, una visión mucho más motivante o una visión mucho más liviana, ¿ya? Videos, conversar, compartir, escuchar las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que a usted le haga sentir más cómodo y cómodas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad en la universidad? Hay que aceptar un poco que en algún momento vamos a tener que hacer las tareas, ¿ya? No nos va a servir de mucho patear todo, porque en definitiva se nos va a ir acumulando. Por ende, igual hay que tomar acción. Hay que, en vez de evitar la responsabilidad, abocarse a la tarea y generarse objetivos también, chiquillos y chiquillas. Quizás una percepción o la percepción que pueden tener ustedes de mayor control sobre lo que les está pasando en su vida es irse generando objetivos bien pequeños durante su día a día. Quizás, no sé, objetivos de estudio. Por ejemplo, ya voy a estudiar de la página 15 a la página 30 y voy a tratar de explicarlo con mis palabras. Un texto, por ejemplo. Ese va a ser mi objetivo. Si yo cumplo ese objetivo de buena manera, voy a empezar a agarrar un poquito de sensación de control, en vez de tener como todo desordenado. Y así sucesivamente con todas las cosas que pueden hacer. Por ejemplo, algo matemático, hacer una guía. Ya, voy a tratar de hacer esta guía, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Si tengo algún error, voy a preguntar o voy a pedir a alguien que me la revise. Pero justamente esta percepción de control del entorno es lo que me va a ayudar a que esto vaya avanzando.
que no esté todo tan desordenado y que sienta que tengo todo en regla, que sé lo que tengo que hacer y sé lo que tengo que cumplir. Si evitas trabajar, al final terminarás haciendo todo a última hora y eso genera ansiedad y un trabajo de peor calidad. Chiquillos y chiquillas, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes ha pasado la noche despierto o despierta haciendo un trabajo o haciendo o estudiando para algún certamen? No toda la noche, pero sí, harto. Ya, gracias Valentín. ¿Alguien Sí, más? es eso mismo, no toda la noche, pero sí mucho. Ya, gracias Hugo. ¿Alguien más tiene alguna experiencia respecto a estar o gran parte de la noche? Ahí juntamos dos cosas importantes para mencionar. Emilet dice que le resulta más cómodo estudiar en la noche. ¿Ya? Ahí igual tiene que ver un poquito con el tema de el equilibrio que nosotros vayamos teniendo respecto a nuestro ciclo de sueño-vigilia. ¿Ya? Si nos sentimos más activados, por ejemplo, en la mañana y dejamos el estudio en la noche, probablemente no va a funcionar. Si nos sentimos más activados en la noche y en la mañana nos sentimos un poco con menos energía, ahí igual es algo que uno puede ir modulando o moldeando. ¿Ya? Lo que yo recomiendo es que la noche es para descansar. ¿Ya? Pero eso es lo que recomiendo yo. Ahí cada uno va utilizando sus estrategias que les consideren más cómodas. ¿Ya? ¿Y por qué le hablo de esto? Quiero que me mencionen o que me escriban cómo se sienten el día después de estudiar mucho una noche. Quemado. Quemado, ¿cierto? Como que yo quiero que nadie me O hable, sea, no quiero más que que... nada, yo creo que es por las clases online, porque normalmente era algo normal quedarse hasta tarde, dormir poco, pero descansar y todo eso. Pero ahora que estoy todo el día pegado a una pantalla y tengo miopía también, me arden los ojos todo el día y como que, por ejemplo, ayer me sentía súper quemado. Hoy día me quedé descansando literalmente hasta ahora, durmiendo y como que se me pasó. Pero yo creo que más que nada por las pantallas y estar todo el rato con esforzando los ojos. Efectivamente, Valentín, gracias por compartir tu experiencia. Y justamente tenemos que también esto colocarlo en contexto. Estamos frente a la pantalla gran parte del día, ¿ya? Y en ese sentido los ojos son los que sufren harto. Y en consecuencia también la cabeza, porque tenemos que estar en constante actividad, el brillo, y eso también influye en nuestro descanso. Pero básicamente lo que les quiero transmitir con esto es que uno al día siguiente se siente, como María Paz dice, como zombie, ¿ya? No quiere que nadie le hable, y esto tampoco ayuda a sus procesos de aprendizaje, porque el aprendizaje está muy ligado con los procesos de descanso. El descanso está asociado con la consolidación del conocimiento, ¿ya? Así que en ese sentido les recomiendo tener una planificación que sea consciente que dure hasta un cierto horario, ¿ya? Evidentemente algunos días se van a pasar, porque eso es normal, totalmente normal, pero igual es importante que ustedes consideren que tener una buena planificación les puede colaborar en este proceso, ¿ya? Y en realidad tratar de generar una especie de consistencia, ¿ya? Que tengan ojalá los mismos horarios para levantarse, para acostarse, para que el cerebro igual sepa que en algún momento se tiene que apagar y tiene que estar muy encendido en una situación determinada, ¿ya? Todo esto va de la mano con la consistencia también que nosotros podemos ir ejerciendo en nuestro día a día. Vamos a continuar entonces. Obviamente su yo del futuro se lo agradecerá para que estén conscientes de eso. ¿Cómo enfrentar la ansiedad en la universidad? Como les mencioné anteriormente, tratar de disgregar esta tarea gigante en tareas más chicas. Por ejemplo, si tienen que leer un texto gigante, traten de ver capítulo por capítulo o subtema por subtema, pero genérense esa misión de generarse pequeños objetivos que ustedes puedan ir cumpliendo. Obviamente sean conscientes de que pueden ir cumpliendo esos objetivos para generar esta sensación de control y generar una mejor percepción
de su situación actual, ¿ya? Van a poder ver sus avances de manera mucho más clara si es que tienen eso. Cumplir el objetivo 1, ok, lo cumplí el objetivo 1. Me faltan los 4 objetivos siguientes, pero son 4 más. En vez de un gran objetivo gigante que estoy cumpliendo a no sé cuánto por ciento. Ya traten de siempre tener esta idea de que todo se puede ir digregando, incluso en conductas bien pequeñas. Les voy a dar un consejo como muy particular que utilizo yo, y que yo tengo una pizarra, y que puede también reemplazarse por la agenda, y ahí anoto todo lo que tengo que hacer durante el día, todo, hasta mandar un correo, para que no se me olvide nada, y ser consciente de que todas estas cosas que quizás puedo tener en la cabeza, las tengan algo tangible y las puedo ir tirando a medida que la vaya haciendo, ¿ya? Dense una recompensa a sí mismos, chiquillas, cuando hagan una tarea bien y cuando la terminen. Es importante que generen ese refuerzo positivo también, que no sea algo que, ya, ok, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo. También trátense bien en ese aspecto, que en definitiva quizás no encontramos los reforzadores en quizás los docentes o en nuestra situación actual, pero sí podemos encontrar autorreforzadores para irnos motivando de manera personal. Y lo tercero, lo más importante de todo, planificar bien su tiempo y administrarlos bien en cuanto a su descanso y en cuanto a su trabajo. Eso es lo más relevante de todo. Nosotros tenemos otro taller de planificación del tiempo que creo que viene más adelante, que se entra más en detalle en lo que es planificación del tiempo, pero ahora les doy un poquito la misión de generar este espacio de planificación del tiempo. La estrategia entonces para bajar la ansiedad, aquí tenemos 6. ¿Ya? Tenemos el ejercicio, la pintura, comer las comidas favoritas, ojalá que sea lo más saludable posible, evidentemente, la meditación, el escribir y ver memes, ver videos chistosos, de animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común estas 6? Las 6 son experiencias sensoriales, ¿ya? Son experiencias que nos conectan con el presente, con lo que estamos haciendo. Generalmente cuando estamos haciendo ejercicio nos concentramos en la ejecución del ejercicio, en cómo se mueven nuestros músculos, el cómo estamos trotando, el tratar de llegar a la meta que queremos llegar. Por ejemplo, si estamos corriendo, eso nos conecta con el presente, con lo que está pasando ahora. Por ende, no estamos pensando en nada, estamos solamente sintiendo. La pintura, lo mismo, quizás puede ser un reflejo de la expresión que nosotros podamos tener respecto de una situación determinada. Nadie les pide que pinten un cuadro, ¿ya? Si ustedes sienten ese llamado de pintar algo porque quieren expresar algo en concreto, pueden hacer lo que ustedes quieran. Nadie se lo va a evaluar y ustedes lo pueden guardar en su pieza, en algún escenario de su pieza que pueda estar bien resguardado si es que no lo quieren mostrar. El comer las comidas favoritas evidentemente nos da placer, libera lo que es la dopamina, la hormona, digamos, el neurotransmisor, bien digo, del placer, por ende igual nos da liberación de serotonina, que es la felicidad, y eso va contrarrestando lo que es el aumento del cortisol. La meditación, básicamente centrarse en el aquí y el ahora. La meditación es un estado bien complejo de adquirir, pero sí se puede partir con algo muy concreto, siendo consciente de cómo están respirando. Pero ahora me dirán, ¿qué tiene que ver eso? El ser consciente de cómo están respirando tiene que ver con los procesos para bajar la ansiedad también. ¿Por qué? Porque el conectarse con su respiración y el saber cómo están respirando les va a ayudar mucho a ser consciente de lo que va pasando en su cuerpo y su organismo. Por ejemplo, cuando uno respira, lo hace de manera automática, pero uno cuando cierra los ojos, está en una posición cómoda, trata de generar un espacio de la mayor relajación posible. Uno cuando empieza a respirar se da cuenta que puede subir los hombros, que puede inflar los pulmones, que puede inflamar el diafragma, el estómago, y ahí uno va a tratar de jugar o direccionar la respiración para donde uno quiere llevarla. Si que tengo muchos pensamientos, esto me va a costar en un comienzo, pero es la idea tratar de concentrarse en lo que es la respiración propiamente tal. El escribir cumple el mismo objetivo que la pintura, un poco a nivel de expresión, qué es lo que me está pasando, o cuáles son las ansiedades que estoy teniendo ahora y cómo las puedo ir enfrentando, confrontando. Quizás ahí mismo pueden que salgan soluciones mientras escriban las ansiedades que tienen. Y obviamente ver los videos online entretenidos de alguna forma va a producir un efecto positivo también en los niveles de serotonina. Para bajar la ansiedad igual, buscar apoyo, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Tratar de conversar con alguien, con una persona obviamente que sea de su confianza,
compartir su experiencia. Todo esto, como les mencionaba, está dentro y funciona quizás como una olla a presión. Mientras más le metemos cosas, en algún momento va a explotar. Y eso puede explotar en crisis de pánico, puede explotar en algún tipo de desarrollo de trastorno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente la risa es uno de los mejores desestresores. Estar de un buen humor, tener un buen humor, tener una perspectiva un poco más positiva de la vida, igual sé que es complejo ahora con el tema de la pandemia y todo, pero nos puede ayudar a ir manejando la ansiedad. Y también la ansiedad va muy de la mano con la alimentación saludable. Ahí, chiquillos y chiquillas, sean conscientes de que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo influye de alguna u otra forma en nuestro cuerpo. ¿Ya? En ese sentido, muchos estudiantes dentro de los talleres que he hecho acostumbran a no tomar desayuno, por ejemplo. Y ese es el primer combustible que uno tiene para tratar de alguna forma empezar a funcionar. ¿Ya? El desayuno debe ser la comida más equilibrada del día, para que no tenga esa sensación de que tengo hambre a la mitad de la mañana, o que en el almuerzo como mucho y después me siento pesado y después quiero ir a dormir, etcétera, 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 para fomentar un poquito la actividad. Y obviamente si tienen hambre no podrán avanzar. Preocúpense de comer bien y establecer algún tipo de horario, como les decía anteriormente, el cerebro un poco rutinario en ese sentido. Les va a dar hambre en un horario determinado porque está acostumbrado a comer en ese horario. El cuerpo, el organismo, ¿ya? Y por eso les va a pedir. La higiene del sueño, importante dormir lo suficiente, ahí cada uno ve cuánto es suficiente, ¿ya? Generalmente se recomienda entre 7 y 8 horas. Eso es lo que les puedo decir de recomendación. Y la administración del tiempo para la percepción de control, ¿ya? El control aquí es lo más importante porque cuando tenemos ansiedad, todo está en control. Todo está en nuestra mente y todo está de alguna forma en el aire o en alguna incertidumbre. Cuando ya ejercemos control sobre alguna de nuestras conductas o sobre lo que tenemos que hacer, ahí estamos dando un pie o dando un avance para lo que es el manejo de la ansiedad. Este lo recomiendo mucho, la administración del tiempo. Quizás partir por ahí y luego ir ver el tema de la higiene del sueño, ver el tema de la alimentación y la búsqueda de apoyo, ¿ya? La administración del tiempo es algo que pueden hacer ustedes, ¿ya? Y que puede tener alguna percepción mayor de control. En función del tiempo, chiquillos y chiquillas, no vamos a alcanzar a hacer esta actividad, pero de todas formas, alguien creo que consultó si esta diapositiva se la podía enviar. ¿Les parece, chiquillos y chiquillas, que me dejen sus correos en el chat para yo enviarles esta presentación y puedan ir aplicando esta actividad? La meditación es súper importante para los procesos de manejo de nuestras emociones, particularmente la ansiedad, ¿ya? Así que, chiquillos y chiquillas, pónganme sus correos. En función del tiempo, lamentablemente no la vamos a poder hacer ahora, pero ustedes, cuando les envíe esta actividad o esta presentación, la van a poder realizar quizás en sus casas en algún contexto que ustedes también consideren más cómodo o que tengan mucho más espacio para hacerla, ¿ya? La meditación está basada en un estilo de mindfulness. Mindfulness es la conciencia total de nuestra mente, ¿ya? Sirve para despejar la mente, para bajar los niveles de ansiedad. Es importante apagar un poquito el cerebro. Sé que es complejo, pero la idea es que, por ejemplo, hagan esta meditación cuando ya terminen su estudio o cuando terminen el objetivo que tienen trazado en su nivel de diario. Y verás que cuando acaben este ejercicio, tendrán la mente más despejada y puedan enfrentar de mejor manera sus tareas diarias, ¿ya? La estrategia para bajar la ansiedad, entonces, la percepción del estrés, cuando uno consigue el estrés como un desafío a superar, más que una amenaza a su bienestar, el pensar positivo, darse palabras de aliento, y aquí son videos también que ustedes pueden ir viendo a medida que estén interesados o interesadas. Como les decía, yo les voy a mandar, déjenme todos sus correos nomás en el chat. Y antes de despedirme, chiquillos y chiquillas, si es que tienen alguna duda, consulta, pregunta, comentario, me la pueden ir haciendo, ¿ya? Yo voy a dejar de...
Yo tengo una consulta. Algo que no le haya quedado muy claro. Ahora, ¿se me Y ahí escucha? veo que... Sí, sí, adelante nomás. Pero es algo un poco más personal, se lo puedo decir igual. Si quieren me Pero tiene lo que ver dices cuando con, terminemos la reunión. con las... ¿Cómo? Por si algo muy personal, si quieres me lo dices No, cuando no, sí, terminemos no, la no es reunión. algo que no pueda... que me da lo mismo si lo escucho que lo demás en realidad. Ya, cuéntame entonces. Es que yo he logrado identificar qué me da ansiedad a mí y es porque pienso mucho. Igual cuando intento meditar, porque igual llevo harta semanas empezando a meditar, eh, igual lo logro y todo eso, pero sigue habiendo como un caos en mi mente y pienso demasiado. Tengo muchos pensamientos de distintas cosas todo el rato y me molesta harto eso porque me genera mucha ansiedad muchas veces, o sea, no siempre, pero cuando me pasa, eh, es penca. Me imagino, cuando no se apaga la mente es una sensación muy, muy compleja. Antes de responderte, Valentín, yo les coloqué en el chat eh, un link que da a una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan ir evaluando la intervención.